Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este jueves, en el estudio del libro de Gálatas, este jueves pasado, yo estaba compartiendo una historia conocida del conocido predicador del siglo XIX, del influyente predicador del siglo XIX, influyente no solamente en Inglaterra, sino en Europa y en todo el mundo, el predicador inglés Charles Spurgeon. Él fue ordenado al pastorado a los 20 años de edad en la iglesia donde él se congregaba, 4 años después de él haberse convertido en la iglesia New Park Street Chapel en Londres, una iglesia de unas decenas de personas. Más adelante la congregación creció y ellos compraron lo que se llama el Tabernáculo Metropolitano de Londres. La iglesia de este famoso predicador era una iglesia de aproximadamente, dicen unos, entre 8,000 a 10,000 personas. Y el apodo que le habían puesto a Charles Spurgeon era el príncipe de los predicadores, por su elocuencia al predicar. Él había formado un orfanato y una universidad, y a sus estudiantes él les daba enseñanzas, cátedras constantemente. Hay un famoso libro que se llama Discurso a mis estudiantes, donde él resume muchas de las enseñanzas que él compartió con sus estudiantes. Y dice cierto día que él estaba enseñándole a sus estudiantes, y él les estaba diciendo: cada vez que ustedes hablen del cielo, la cara de ustedes tiene que evidenciar que está hablando del cielo. Los ojos le tienen que abrir más grande, el rostro debe brillar, porque usted está hablando del cielo, y eso es lo que usted tiene que evidenciar, que usted está hablando de algo bueno, de algo glorioso. Ya cuando usted hable del infierno, decía Charles Spurgeon, quédese con la cara que usted tiene. Es cierto que el cristiano está llamado a gozarse mientras está aquí en la tierra. Y nosotros los cristianos tenemos razones y motivos suficientes para nosotros gozarnos mientras estamos aquí en la tierra, cuando transitamos en nuestro peregrinaje. En realidad, los motivos que nosotros tenemos distan mucho de los motivos que tienen los hombres del mundo, los incrédulos, para gozarse, para alegrarse. Quizás usted ha escuchado esto de la risoterapia. Ellos dicen que si usted se ríe 3 minutos, usted ha hecho el equivalente a 20 minutos corriendo. La risa, dicen ellos, elimina el estrés. Aparte de eliminar el estrés y de bajar de peso, dice que limpia
y lubrican los ojos con las lágrimas que uno derrama al reírse. La risa, las carcajadas oxigenan el cuerpo, rejuvenecen la piel, hace prevenir el infarto, facilita el sueño, dicen. Las carcajadas generan una sana fatiga, dice, y elimina toda forma de insomnio. Los motivos que una persona que no está en Cristo tiene para alegrarse, reírse o gozarse, por lo general son cuando logran sus objetivos o cumplen sus metas, cuando de alguna manera la gente obtiene alguna forma de estabilidad financiera. Los hombres del mundo, los hombres incrédulos, aquellos que no están en Cristo, se gozan cuando sus negocios van bien, se gozan cuando los promueven en sus trabajos, se gozan cuando les dan aumento en el trabajo, aumento de salario, entiéndase. Ahora alguien te diría, bueno, pero yo soy cristiano y me gozo por esas cosas. Sí, el problema es que ellos solamente se gozan en esas circunstancias. Los hombres del mundo, el incrédulo, aquellos que no están en Cristo, se gozan cuando tienen y cuando conservan o recuperan su salud. El mundo encuentra su gozo en la diversión, por eso es que pagan dinero para divertirse. El hombre del mundo encuentra su gozo, su alegría, cuando se entretiene, cuando tiene vicios, por eso es que beben, se drogan y demás cosas. El problema es que cuando todo mi gozo depende de esto, cuando todo mi gozo depende de esto, es como poner el gozo en una casa más bien de arena. Fácilmente va a ser destruido, fácilmente va a desaparecer, porque nada de estas cosas va a ayudar, por ejemplo, a un familiar que este fin de semana perdió algún ser querido, o en Francia, o en el Líbano, en las bombas de los ataques terroristas. Nada de estas cosas va a ayudar para el gozo de estas personas. Nosotros sí tenemos motivaciones y razones más elevadas para gozarnos y para regocijarnos. Y hay una persona en particular que él probablemente podemos ver más por la cantidad que escribió de la Biblia, Pablo, el apóstol a los gentiles. Él comparte a lo largo de todas sus epístolas muchas de sus experiencias, y en este texto en particular, Pablo, o vamos a mirar las fuentes del gozo del apóstol Pablo, y son 3 en particular que vamos a encontrar en estos 11 versículos. O en las próximas 3 semanas lo que vamos a estar estudiando es Pablo y las fuentes de su gozo. En particular, desde este texto de Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11, vamos a encontrar 3 fuentes de donde el apóstol Pablo tomaba su gozo. Ahora, para darle un poquito de idea en cuanto al texto que estamos leyendo, que está dentro de este libro de Romanos, la epístola a los Romanos, quiero solamente dar brevemente el tema de lo que tiene que ver con el libro de Romanos. El libro de Romanos básicamente se divide en 2 partes. Del capítulo 1 hasta el versículo 11 es un tema, y del versículo 12 hasta el versículo 16, en rasgos generales, es otro tema. Del versículo 1 al 11, Pablo está exponiendo, por eso es que algunos han llamado el libro de Romanos el tratado doctrinal más completo de la salvación que Dios provee en la persona de Jesucristo. Del capítulo 1 al 11, Pablo está explicando cómo el hombre está condenado por el pecado, sea judío, sea gentil, y cómo Dios en la persona de Jesucristo salva al hombre. Los versículos 12 al 16, lo que Pablo va a hacer es explicar cómo los creyentes vivimos a la luz de las misericordias de Dios expresadas en la salvación que él ha explicado en el capítulo 1
y 11. Es por eso que el capítulo 12 empieza: os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él dice por las misericordias de Dios. ¿A qué se refiere Pablo? A todo lo que él ha venido explicando en el capítulo 1 al 11, de cómo la misericordia de Dios se ha expresado en la salvación que Dios ha provisto para el pecador en la persona de Jesucristo. Eso es básicamente el libro de Romanos. Ahora, este texto que hemos leído está dentro de un pasaje muy particular. Está dentro del capítulo 3, versículo 21 y el capítulo 5, versículo 21. ¿Por qué yo digo esto? Porque en esos versículos donde se encuentra este texto que nosotros acabamos de leer, Pablo está hablando de la doctrina de la justificación por gracia por medio de la fe. En otras palabras, Pablo está explicando cómo Dios salva al pecador. Y él enseña que Dios, para salvar al pecador culpable y condenado, Dios lo declara justo o lo justifica. ¿Qué es la justificación? Es una declaración que Dios hace del pecador que es culpable y condenado ante Dios, y lo declara justo ante sus ojos. Charles Hodge era un teólogo fallecido ya, y él explicaba la justificación de esta manera. La justificación, que es el tema que Pablo está desarrollando en estos 3 capítulos, es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual nos perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de sus ojos, solo por la justicia de Cristo, imputada a nosotros y recibida por medio de la fe. ¿Qué cosa es lo que Pablo está explicando en estos versículos, en estos 57 versículos, desde el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21? Es que Dios salva al pecador declarándolo justo. ¿En qué sentido declarándolo justo? Porque el hombre es un pecador. ¿Cómo él va a decir que alguien es justo solo por así? El libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, lo que Lutero llamaba el glorioso intercambio. Dios trató a Jesucristo como si Jesucristo hubiese vivido la vida de los pecadores, y Dios trata a los pecadores como si hubiésemos vivido la vida perfecta de Jesucristo. ¿Se entiende? Dios imputa al pecador la obediencia perfecta de Jesucristo, y ahora cuando Dios ve al pecador, ve la justicia perfecta de su Hijo. ¿Se entiende? Por eso es que Pablo le decía a los Gálatas y a los romanos que estamos revestidos de Cristo. ¿En qué sentido? De que cuando Dios nos ve, lo que Dios no ve son nuestros pecados. Lo que Dios ve es la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha justificado. ¿Se entiende? ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque todos los hombres, desde que nacemos, desde pequeñitos, nacemos condenados por el pecado y somos culpables ante Dios por nuestros pecados. ¿Amén? Amén. Entonces, a la luz de eso, lo que Pablo está diciendo, en el versículo 1, escuche lo que él comienza a decir. Él va a hablar del efecto por excelencia, o el resultado por excelencia de lo que es la justificación. El versículo 1 hemos leído, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Por qué Pablo está diciendo que las personas que son justificadas ahora tienen paz con Dios?
Porque el hombre no solamente nace culpable o condenado por el pecado, el hombre también nace en una abierta enemistad con su Creador. Por eso es que Pablo, cuando describe a los hombres en este mismo libro, en el capítulo 1, versículo 30, dice que los hombres somos aborrecedores de Dios. Cuando Pablo le escribe a los efesios, les dice que nosotros éramos extraños y éramos enemigos en nuestra mente. En otras palabras, éramos enemigos de Dios, hostiles con Dios. La relación que hay entre la humanidad y el Dios santo y justo es de una guerra, una abierta hostilidad. El hombre detesta a Dios y no quiere saber nada de Dios. Obviamente, algunos hombres dirán, no, yo no odio a Dios, yo no voy a la iglesia, no me gusta eso de estar yendo a la iglesia o leer la Biblia, pero a mí Dios me cae bien, diría alguien. Nadie mira su vida en términos de yo estoy enemistado con Dios, porque a mí Dios no me ha hecho nada. Dicen, ¿cómo yo voy a estar molesto con Dios? Pero la vida que viven, lo que practican, amando lo que Dios aborrece y aborreciendo lo que Dios ama, es una evidencia que la humanidad está enemistada con su Creador. Todos nacemos en ese estado, pero a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien nos justifica, esa enemistad es cambiada por una paz. Amén. Amén. Lo que el hombre necesita es estar en paz con Dios. Si no está en paz con Dios, está en guerra con Dios. Debo decirle esto: Dios no es pasivo en este sentimiento que tiene el hombre hacia Dios. Porque la Biblia dice que así como Dios es amor y Dios no quiere la muerte del impío, la Biblia también nos dice que la ira de Dios está sobre los hombres. La Biblia dice en el libro de Salmos capítulo 5, versículo 5, que Dios aborrece al que hace iniquidad. El Salmo capítulo 7, versículo 11, siempre recuerde esto, 7-Eleven. El Salmo 7:11 dice que Jehová, el Señor, está airado contra el impío todos los días. El Dios santo, el Dios misericordioso, el Dios bueno, el Dios fiel, el Dios de gracia, el Dios de amor, también es un Dios que expresa su ira contra los pecadores y contra sus pecados. La relación que hay entre el hombre desde que nace y Dios es de una hostilidad, es una batalla campal, es una guerra, hasta que el hombre se reconcilia con su Creador. La única solución para un hombre es que tenga paz con Dios. Probablemente usted no ha escuchado el nombre Robert Oppenheimer, pero Robert Oppenheimer era un profesor de física, profesor americano, y enseñaba física en la Universidad de California. Él es conocido porque él es el padre de la bomba atómica. Él lideró el proyecto Manhattan, y este proyecto tenía como finalidad desarrollar la primera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Allá por los años 1930 y 40, la idea de este proyecto era desarrollar la primera bomba atómica antes que Alemania nazi la creara. Cuando Estados Unidos termina de hacer la bomba atómica, llaman a este físico, a Robert Oppenheimer, a testificar frente al Congreso, porque esto era un punto crucial en la historia no solamente de los Estados Unidos, sino también de la humanidad entera. Y preocupados los senadores y este comité del Senado por esta creación, esta bomba atómica que más adelante se usó para Hiroshima y Nagasaki, ciudades en Japón, le preguntaron: ¿y cómo podemos defendernos de un peligro como este? ¿O qué podemos hacer para estar seguros? Y él dijo: podemos hacer algo.
para defendernos y para estar seguros? Y todo el mundo se quedó callado, esperando la respuesta, y dijo: la única manera de defendernos y estar seguros es haciendo la paz, dijo él. La única manera de que esto no sea un peligro es haciendo la paz. Eso es lo que necesita el hombre para estar seguro: hacer la paz con su Creador, reconciliarse con su Creador. William McDonald, un comentarista bíblico, decía acerca de este efecto de la paz, porque el texto dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Él decía: ha terminado la guerra, han cesado las hostilidades. Por medio de la obra de Cristo han sido quitadas todas las causas de enemistad entre nuestras almas y Dios. Hemos sido cambiados de enemigos a amigos por un milagro de la gracia. Probablemente usted no ha escuchado este otro nombre, Frank Lucas. Frank Lucas fue un conocido narcotraficante en Harlem, en la ciudad de Nueva York, allá por los años 1960. Frank Lucas tenía un imperio vendiendo heroína. Se hizo después una película donde Denzel Washington era el protagonista, American Gangster. Pero la historia de Frank Lucas es interesante porque el policía, el agente de la policía que lo estaba persiguiendo se llamaba Richie Roberts. Y él lo comenzó a perseguir, pero Frank Lucas no sabía quién lo estaba persiguiendo. Este hombre que representaba a la justicia, este policía de la ciudad de Nueva York, lo comenzó a seguir por bastante tiempo, comenzó a tomarle fotos, comenzó a seguir sus movimientos, hasta en algún momento encontrarlo culpable. Y en efecto, un día lo encontró saliendo de una iglesia a este famoso narcotraficante llamado Frank Lucas. Y lo metió a la cárcel y pagó una condena. Lo interesante es que este policía, Richie Roberts, después de eso entró a la escuela de leyes, de derecho, para estudiar, para convertirse en un abogado. Él se convierte en un abogado y uno de los primeros clientes que él tiene para defender es justamente Frank Lucas, a quien después de haberlo defendido lo saca libre con una corta condena. Esto ilustra lo que pasó con nosotros y Dios. La justicia divina nos estaba persiguiendo porque habíamos ofendido la justicia divina. Hasta que un día nos rendimos, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos declaramos culpables y Él nos perdonó, nos aceptó y nos justificó. Ahora ya no nos persigue, ahora es como nuestro abogado. La razón por la cual el mundo está como está es porque todavía el mundo está enemistado con Dios. Y la única solución sería que el mundo haga las paces, que los hombres hagan las paces con su Creador. Escuche esto: todo lo que un cristiano vive se da en este suelo de nuestra paz con Dios. Todo lo que nosotros experimentamos es posible gracias a esa paz que tenemos con Dios ahora. La paz con Dios es ese terreno en el cual usted y yo caminamos toda la experiencia de la vida cristiana. Y no solamente eso, porque dice el texto que por Él entramos, pero por Él también nosotros estamos firmes. En otras palabras, el cristiano debe recordar y poner su fe en la persona de Cristo, no solamente el primer día de su conversión, o el día de su conversión más bien, sino a lo largo de todo su caminar cristiano. Estamos firmes en esta paz que hay entre Dios y nosotros, que ahora podemos tener acceso a ese Dios. Esa es mi introducción y ahora quiero compartir cuáles son las fuentes del apóstol Pablo para tomar su gozo. Hoy día vamos a mirar la primera fuente tomada desde estos 11 versículos. Leamos el versículo 2 porque ahí nos va a decir algo bien importante. Dice lo siguiente: por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Muy importante. Pablo está haciendo uso de la palabra nos gloriamos en el sentido de nos regocijamos. Las otras traducciones, como la English Standard Version, ESV, traducen esta palabra más precisamente con la expresión nos regocijamos.
en el Señor. En otras palabras, lo que este texto diría, y nos gloriamos o nos regocijamos, nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. En otras palabras, mi gozo viene de esperar esa manifestación gloriosa del Creador. Mi gozo viene de mi esperanza eterna. Mi gozo viene de mi resurrección final. Mi gozo viene de contemplar la vida eterna. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Para Pablo, escuche esto, meditar, pensar, contemplar su destino, su esperanza, le daba gozo. Y nosotros, así como Pablo lo hacía, así como Pablo iba a esa fuente y tomaba de esa fuente su gozo, nosotros los cristianos también podemos y debemos ir y tomar de esa misma fuente razones para nuestro gozo. Pablo le decía a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Salvador. Fíjese la palabra aguardando, con expectativa, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Cuando Pablo le escribe a los creyentes de Tesalónica acerca de cómo iba a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo, les dice, yo les escribo esto para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Nosotros podemos llorar como el mundo llora, pero nuestro llanto es distinto, porque nuestro llanto está rodeado de esa esperanza gloriosa que un día nuestro Salvador viene a redimirnos. David decía, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Por eso es que él le hablaba a su alma. El Salmo 62 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. El conocido Salmo 91 dice, al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Pero Salomón, escuche lo que decía con respecto a la esperanza. La esperanza de un justo es alegría. Para nosotros, el esperar ese día glorioso debe ser motivo de gozo, de deleite, aun cuando estemos en medio de aflicciones, de escasez, de enfermedad y adversidades. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo hallaba su gozo cuando él contemplaba la vida eterna. ¿Cuánto necesita la iglesia escuchar constantemente esto? Que nuestra ciudadanía no es esto. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nosotros estamos de paso. Esta no es nuestra casa, esta no es nuestra morada. Pablo hallaba su gozo en la esperanza de la vida eterna. El día en que él sabría que su Salvador vendría por él y le iba a resucitar de los muertos y le iba a dar un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado capaz de estar con Dios por la eternidad, adorándolo en su gloriosa presencia. Yo quiero que se vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, porque no solamente Pablo hallaba gozo en la vida eterna, en la esperanza gloriosa de la vida eterna, también Pedro encontraba gozo en ese mismo lugar. Y el apóstol Juan también encontraba gozo o iba a esa misma fuente para hallar su gozo. Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 3 hasta el versículo 4. Escuche lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Está hablando de nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo, nuestro nuevo nacimiento. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Ahora mire, ¿dónde está esta herencia? Porque nosotros los cristianos nos gusta interpretar este concepto de la herencia a bienes terrenales. Pedro no está hablando de eso. Cuando él dice aquí, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, versículo 4, para una herencia
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se corrompe, que no se gasta y no se contamina, reservada. ¿Dónde está reservada? En los cielos para vosotros. Él encontraba esperanza, y esa esperanza viva era en algo que estaba en los cielos. El creyente debe ir a esta fuente de la esperanza de la vida eterna para hallar su gozo. Primera de Juan, capítulo 3. Primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, va a decir algo parecido en distintas palabras y presentando un escenario distinto. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 1 hasta el versículo 2. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Si este es glorioso, decía Juan, aún ustedes no han visto la mayor gloria todavía, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, decía él, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En estas palabras, tanto de Pablo, de Pedro, como de Juan, hay una sensación de gozo, hay un llamado a la expectación, hay como una invitación a la esperanza de nuestra vida eterna, de nuestro destino eterno. Y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestra esperanza futura? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser? ¿Qué haremos? La Biblia da mucha información, en un sentido, con respecto a cómo será la esperanza gloriosa, eso que estamos esperando, esa manifestación final de nuestro Salvador que nos llevará allá. Y estaremos en los cielos por la eternidad. Escuche cómo va a ser. Quiero dar 4 textos y yo quiero que usted preste atención en estas descripciones que los apóstoles hacen con respecto a nuestro destino eterno, a la vida eterna, a los cielos. En el libro de Apocalipsis, Juan, escuche lo que dice, que el día que nosotros lleguemos allá, Él va a secar, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Eso que usted y yo tememos como seres mortales, ya no lo temeremos, porque allá no habrá más muerte, ni habrá más llanto. Ese llanto que experimentamos cuando sufrimos aquí en la tierra, allá en los cielos no lo vamos a experimentar. No habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así será nuestro destino eterno. Ahora alguien diría, bueno, está bien, no vamos a llorar, vamos a estar serenos y vamos a estar tranquilos y neutrales. No, no, no. Escuche lo que dice la Biblia ahora con respecto a algo que sí vamos a estar haciendo y cómo va a ser nuestro tiempo allá. Cuando usa la parábola de los talentos en el libro de Mateo 25, escuche lo que el Señor le dice al creyente. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. No solamente no habrá más lágrima, no habrá más tristeza, no habrá más muerte ni dolor, sino que habrá gozo eterno cuando nosotros lleguemos a los cielos. Tomando como referencia lo que ha dicho Juan, dice también que nosotros le vamos a ver. En el cielo es un lugar donde no solamente no va a haber tristeza, se nos va a secar las lágrimas, aparte de eso va a ser un gozo eterno, y aparte de eso vamos a ver a Jesucristo y lo veremos cara a cara, dice la Biblia, lo veremos tal como Él es. Cuando Pablo le escribe a los Corintios dice,
ahora en esta era vemos por espejo como oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Cuando el rey David escribía el Salmo 17, él también tenía esta expectativa. Escuche lo que él decía: en cuanto a mí, Señor, yo sé que veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En otras palabras, no habrá lágrimas, habrá gozo eterno y lo vamos a ver tal como Él es. Pero también la Biblia nos dice qué vamos a estar haciendo por la eternidad. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 7, en los versículos 9 y 12. Nos da Juan más información con respecto a lo que será nuestra estadía en los cielos. Él tiene una visión y ve algo que él plasma en todo el libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 7, en el versículo 9 hasta el versículo 12, escuche lo que dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual no podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. O al menos sabemos de qué color van a ser nuestras ropas. Y con palmas en las manos. Versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. El versículo 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. En otras palabras, nosotros cantamos y los ángeles cantaron, los ancianos cantaron, versículo 12, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. No lágrimas el día que nosotros lleguemos allá. Y al contrario, habrá gozo eterno. Y vamos a verlo tal como Él es. Y cuando lo veamos, lo único que vamos a querer hacer es postrarnos y adorarlo. Así va a ser nuestra eternidad. Es por eso que Pablo decía: yo me glorío en la esperanza de la gloria de Dios. Yo me regocijo. Déjeme decirle, Pablo, si había alguien que tenía razones para estar amargo, triste, cabizbajo, era Pablo. Pero él decía: no, yo voy a esa fuente, y la esperanza es esa fuente donde yo obtengo mi gozo. Me glorío en la esperanza de la gloria de Dios. Probablemente usted me haya oído citar a un misionero de los años 1700, un misionero americano que tuvo su trabajo principalmente con los indios de New Jersey. Y él le predicaba a las villas donde estaban estos indios. Y él falleció a la edad de 29 años de edad. Pero su vida, en particular el diario que él escribió, inspiró a los más grandes misioneros a partir del año 1800. Y antes de morir, porque él había contraído tuberculosis, él le escribe una carta a su hermano John. Él está a punto de morir. Y su hermano John parece que él había tomado las riendas, él había tomado la posta de su hermano para seguir con el trabajo misionero. Y escuchen lo que David Brainerd, en su carta, días antes de morir, le dice a su hermano: mi querido hermano, voy a hacer un resumen. Me encuentro en la víspera de la eternidad, esperando muy pronto presentarme en ese mundo invisible. Y yo no me siento más un habitante de esta tierra. Y a veces fervientemente anhelo partir
y estar con Cristo. Alabo a Dios por haberme concedido saber durante varios años que es imposible que un ser racional goce de la felicidad verdadera sin estar completamente entregado a Dios. Motivado por esta comprensión, hasta cierto punto he actuado. Oh, que hubiera hecho yo más. Vi tanto la excelencia como la necesidad de la santidad en la vida, pero jamás de la misma manera como ahora comprendo al encontrarme al borde de la tumba. Oh, hermano mío, busca la santidad, prosigue este bendito objetivo. Que tu alma sedienta diga siempre: jamás estaré satisfecho hasta despertarme a tu semejanza. Me da tristeza pensar en dejarte a ti en un mundo de pecado. Mi corazón se compadece de ti. Me duele pensar que a ti todavía te esperan vientos y tempestades, que por la gracia de Dios yo estoy por librarme. Pero Dios vive, y bendito sea nuestro refugio y roca. Él es el mismo amigo todopoderoso, y espero que sea guía y ayudador tuyo, tal como lo ha sido conmigo. Y ahora, mi querido hermano, te encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificarte y para darte herencia entre los santificados. Que goces de la presencia divina, tanto en tu vida personal como en tu ministerio público, y que tus brazos sean corroborados por la diestra del Dios de Jacob. Estos son los deseos y oraciones fervientes de tu cariñoso hermano moribundo. ¿Qué hacía pensar a un hombre como este, que estaba en la mejor etapa de su vida, al borde de la muerte, a las vísperas de la muerte, la conciencia de que allí no terminaba su vida? Al contrario, allí empezaba lo más glorioso de su vida. ¿Sabe por qué? Porque nosotros miramos la muerte en función de termina algo, pero Pablo miraba la muerte como: tengo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él miraba la muerte como un pasaje que lo iba a llevar cara a cara con Jesucristo, su Salvador. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, le dice: confiamos y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El día que usted y yo, usted que está en Cristo, deje esta morada terrenal, ese día, aunque usted esté ausente de este cuerpo, usted va a estar presente al Señor y le verá cara a cara, y toda lágrima será enjugada, y no habrá más tristeza, no habrá llanto y no habrá más dolor. Ese día usted lo va a ver, y lo único que usted y yo vamos a querer hacer es postrarnos en el suelo y adorar su nombre por la eternidad, y no nos vamos a cansar de eso, porque este Dios es grande, es inmenso, es santo, es puro, es bueno. Y si los ángeles tienen razones para adorarle por la eternidad, los ángeles no han experimentado algo que usted y yo hemos experimentado, y es la redención. Los ángeles no le pueden decir a Jesús: tú eres mi Salvador. Nosotros sí le vamos a decir: el Cordero que fue inmolado por nosotros. El cielo es cielo porque allí va a estar Jesucristo. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo hallaba en su destino final motivos para regocijarse. Aquí habrán muchos motivos para estar triste, para amargarnos, para desanimarnos, pero nosotros tenemos que ir a esas fuentes. Las mismas fuentes del apóstol Pablo están disponibles para nosotros. Nosotros también tenemos una esperanza gloriosa en los cielos. Amén. Amén. Póngase. En tus maravillas meditaré.